Hola a todos, bienvenidos a la clase 6 del módulo de Sociología Básica. En esta clase comenzamos a dar cierre, digamos, a una primera parte de introducción del módulo, donde nosotros hemos hablado de lo que es la sociología, ¿ya? Y para eso hemos dado sus características generales, hemos hablado de las principales perspectivas teóricas que existen dentro de la sociología, y en la clase 5 nosotros estuvimos hablando de los distintos métodos de investigación, ¿ya? Entonces lo que toca en esta clase es que nosotros podamos hablar un poco de cuál es la contribución en general de la sociología para el trabajo social, ¿ya? Contribución que ustedes ya en general pueden haber intuido a partir de lo que nosotros hemos hablado hasta acá. Entonces con esta clase nosotros, como les decía, cerramos como esta especie de pequeña introducción que se hace, que hago yo todos los años al módulo, ¿ya? Y a partir de la clase 7 ya nosotros comenzamos eh, con materia respecto de lo que la sociología ha hablado sobre o ha dicho sobre las sociedades, sobre los fenómenos sociales, etcétera. Eh, entonces veamos cuáles son los objetivos de esta clase, de la clase 6. El objetivo general es entender la importancia que tiene la sociología para el trabajo social como disciplina y como profesión. Objetivo específico, conocer las nociones de disciplina y profesión, ¿ya? Ahí tenemos dos conceptos, dos nociones que son sumamente importantes, y las vamos a mencionar solamente en esta clase para que ustedes la conozcan, ¿ya? Porque eh, la contribución que tiene la sociología para el trabajo social va a ser distinta cuando nosotros vemos el ámbito disciplinar del trabajo social y el ámbito profesional, que son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, y que se aplica para todas las disciplinas científicas o que generan algún tipo de conocimiento. Entonces va a ser importante que nosotros sepamos que el trabajo social está dividido como en estos dos aspectos generales, como disciplina y como profesión, ¿ya? Segundo objetivo específico, entender cómo las nociones de disciplina y profesión se aplican a la sociología y el trabajo social, ¿ya? Que son las dos materias que a nosotros nos interesan, las dos especialidades. Objetivo específico 3, conocer las distintas formas en las que se materializa la contribución de la sociología para el trabajo social en su ámbito disciplinar y profesional, ¿ya? Vamos a hablar en términos generales, ya de forma más o menos analítica, ya distinguiendo ámbitos generales a partir de los cuales la sociología aporta o contribuye al trabajo social. Y a partir de esos ámbitos generales van a haber obviamente eh, contribuciones específicas, ¿ya? Pero la idea no es darle una lista, no es darle una lista de contribuciones a la sociología, sino que tratar de clasificarla en cuatro categorías, en este caso van a ser cuatro categorías generales, ¿ya? Y a partir de eso nosotros vamos a encontrar obviamente eh, diversos ejemplos. Entonces comencemos con el tema de las nociones de disciplina y profesión. Ya, las nociones de disciplina y profesión quizá al principio les parezca un poco complicada de entender, pero en realidad cuando lo puedan repasar o con el paso de las clases se van a dar cuenta que no es tan difícil, ¿ya? Y en realidad no es difícil entender eh, lo que es lo disciplinario y lo que es lo profesional, ¿ya? Cuando uno trata de ver los ejemplos, sí puede ser a veces difícil darse cuenta eh, si algo concreto es disciplinar o profesional. Ya vamos a tratar de dar algunos ejemplos aquí que a ustedes les puedan quedar más o menos claro. Entonces, en todas las ramas de las ciencias sociales y naturales, la dimensión disciplinar está relacionada con la búsqueda, generación y acumulación de conocimiento, tal como dice aquí en la primera viñeta, aquí. Entonces, lo disciplinar siempre está relacionado con búsqueda, generación y acumulación de conocimiento, ¿ya? Eh, y dicho conocimiento puede ser básico o aplicado, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que todas las especialidades, todas, de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, están como, digamos, tienen como dos dimensiones, le vamos a llamar dimensiones, no tiene que ver con tamaño, ¿ya? Dimensión tiene que ver aquí tiene que ver con aspecto o ámbito, ¿ya? Entonces,
todas las especialidades sociales y naturales van a tener dos ámbitos dentro de cada especialidad, ¿ya? Van a tener un ámbito que se le va a llamar ámbito o dimensión disciplinar y van a tener otro ámbito que le vamos a llamar ámbito o dimensión profesional, ¿ya? Y que se desarrollan de manera simultánea, ¿ya? Y las personas, los individuos que asumen roles científicos dentro de cualquier ciencia social o natural, eh, pueden desarrollar ambas dimensiones o ambos ámbitos, ¿ya? El disciplinar y el profesional, ¿ya? Para darle como una pequeña clave en general, lo disciplinar tiene que ver con investigar para generar conocimiento. Y lo profesional tiene que ver generalmente em, con ejercer los conocimientos que uno adquiere formalmente, ya en alguna institución de educación, ya ejercer eso, ya ponerlo en práctica, ya, pero que no tengan que ver con investigación y generación de conocimiento, sino con intervención directa en la realidad. ¿Ya? Eh, entonces, eso es lo primero. Entonces, la dimensión disciplinar, en el caso de la dimensión disciplinar, vamos a tener una subdivisión más, ¿ya? Que va a ser la dimensión disciplinar básica y la dimensión disciplinar aplicada, ¿ya? Entonces, dijimos que la dimensión disciplinar o el ámbito disciplinar de cualquier especialidad, ¿ya? Va a estar siempre relacionado con la búsqueda, generación y acumulación de conocimiento, ¿ya? Y este conocimiento puede ser básico o aplicado. Entonces vamos a hablar de conocimiento básico o de la dimensión disciplinar básica de una especialidad como aquella que está relacionada con la búsqueda de un entendimiento fundamental de los fenómenos sociales o naturales, ¿ya? Es decir, aquella dimensión que está abocada a explicar cómo y por qué suceden las cosas, ¿ya? Es así de simple. Cuando hablamos de entendimiento fundamental, esto que sale aquí, entendimiento fundamental, estamos hablando de comprender eh, la raíz de las cosas. Eso es fundamental. Fundamental viene de fundamento. El fundamento es lo que está más abajo de algo. Es lo primero, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de entendimiento fundamental, nos vamos a estar refiriendo a una comprensión profunda de los fenómenos, ¿ya? Profunda. Y cuando yo comprendo de manera profunda los fenómenos, o llego a entenderlos de manera profunda, cuando soy capaz de explicar por qué suceden y cómo suceden, ¿ya? Eh, por lo tanto, todos los planteamientos que nosotros vimos en sociología, que era el funcionalismo, la teoría del conflicto, la teoría de sistemas, que muchos mencionaron ustedes en uno de los foros, ya, todos esos planteamientos son una muestra de la dimensión disciplinar básica de la sociología, porque todos esos planteamientos están destinados a tratar de explicar por qué y cómo suceden las cosas o cómo ocurren, ¿ya? Y es independiente que obviamente los propósitos de los planteamientos o de las perspectivas humanistas no sean explicar precisamente, ¿ya? Pero también caben dentro de la dimensión disciplinar básica porque tratan de entender los fenómenos por qué ocurren. Eh, o tratan de entender la raíz de los fenómenos, aunque no sea de manera explicativa, ¿ya? Pero tratan de entender la raíz de los fenómenos. Mm, Entonces, como les dije, todos los planteamientos que nosotros revisamos en la clase 3, el funcionalismo, la teoría de sistemas, el interaccionismo simbólico, la teoría del conflicto, todos esos planteamientos son una muestra de lo que es la dimensión disciplinar básica de la sociología, ¿ya? Y si nosotros revisamos otras disciplinas, nos vamos a encontrar que el psicoanálisis, por ejemplo, también es parte de la dimensión básica de la psicología, ¿ya? O la teoría macroeconómica es parte de la dimensión disciplinar básica de la economía, ¿ya? Porque todos esos planteamientos están destinados a tratar de explicar o entender por qué o cómo suceden las cosas. Y esas cosas pueden ser fenómenos naturales o fenómenos sociales. Aquí estamos hablando en general, ¿ya? La teoría de la relatividad, por ejemplo, de la física es parte o es una muestra de la dimensión disciplinar básica de la física, ¿ya? La teoría de la evolución en biología también, ¿ya? Entonces, en definitiva, todos aquellos planteamientos, conceptos, etcétera, perspectivas teóricas que tengan como propósito entender el porqué
y cómo suceden las cosas en el reino de lo natural o en el reino del mundo social, ¿ya? A eso le vamos a llamar dimensión disciplinar básica, ¿ya? Pero también tenemos otra dimensión disciplinar, que también por el nombre, tal como dice el nombre, también es disciplinar, también está dentro del punto A, que es la dimensión disciplinar aplicada, ¿ya? Y en este caso tiene que ver con aquella dimensión que está relacionada con el cumplimiento de objetivos utilitarios, es decir, aquella que busca atender y solucionar problemas concretos, ¿ya? Entonces la dimensión disciplinar básica es cuando yo quiero entender las cosas, entender por qué pasa, cuál es la raíz de la pobreza, ¿ya? Cuáles son los factores asociados a la pobreza. Eh, Incluso si yo quisiera, como la teoría crítica hace, si yo quisiera saber cómo elimino la pobreza, también, porque también tiene que ver con entender el fundamento de un problema, aunque no sea de manera explicativa, pero también sería parte de la dimensión disciplinar básica de la sociología, como hemos dicho, ¿ya? Entonces la dimensión disciplinar básica, con entender la realidad, los fundamentos, el porqué, el cómo, ¿ya? Y en la dimensión disciplinar aplicada, eh, lo que se busca es atender y solucionar problemas que son concretos, problemas muy concretos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos la, de la teoría de la relatividad en la física, de la teoría de la evolución, de la teoría de la estratificación en sociología, ya de la teoría cognitiva en psicología, de la teoría del dinero en economía, etcétera. Ahí nosotros no estamos intentando resolver un problema concreto, estamos tratando de entender una realidad, ¿ya? Entender por qué o cómo se da una realidad determinada. No estamos tratando de resolver un problema concreto, ¿ya? Un problema concreto sería, por ejemplo, cómo disminuir la tasa de bullying dentro de los colegios, ¿ya? Cómo disminuir el problema del bullying en los colegios, ¿ya? En alguna comuna o en todo el país o en el mundo. Ese es un problema concreto, ¿ya? Y a ese tipo de cosas se dedican, o a ese tipo de cosas están relacionadas con la dimensión disciplinar aplicada de distintas especialidades, ¿ya? Resolver problemas concretos. Eh, por eso que dice que está relacionada con el cumplimiento de objetivos utilitarios. Lo utilitario es lo que tiene utilidad, ¿ya? Lo práctico, digamos, o lo que sirve lo que sirve para algo concreto. Eh, por ejemplo, en medicina, todo el desarrollo de curas para enfermedades, vacunas, tratamientos, eso es parte de la dimensión aplicada de la medicina, ¿ya? Por ejemplo, por eso cuando hay médicos que trabajan, que hacen, digamos, no sé si ustedes han escuchado, investigación aplicada. ¿Ya? Cuando hacen investigación aplicada es cuando están tratando de entender algo específico, pero no para entender las causas, digamos, el entender en profundidad el problema, sino que cuando se hace investigación aplicada, es porque se quiere resolver un problema particular. Y ese problema particular puede ser encontrar la cura al cáncer, por ejemplo. Todos los médicos que están trabajando, los biólogos o quienes sean, que están trabajando actualmente para tratar de encontrar una cura al cáncer, o para poner un ejemplo incluso más contingente, todos los médicos que están trabajando, los científicos, los biólogos, los bioquímicos, que están trabajando para encontrar un tratamiento para el coronavirus, ellos están desarrollando la dimensión aplicada de su disciplina respectiva, ya sea que se trate de médico, de biólogo, de bioquímico, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué ellos están desarrollando la dimensión disciplinar aplicada? Porque están buscando una solución para un problema concreto. Y ese problema concreto es una enfermedad, y esa enfermedad en este caso es el coronavirus, ¿ya? Entonces todas las personas que están trabajando hoy en día tratando de encontrar una vacuna, un tratamiento, una cura para el coronavirus, ellos están desarrollando la dimensión disciplinar aplicada de su disciplina respectiva, porque están atendiendo un problema concreto. Ahora, obviamente que estas dos dimensiones se encuentran siempre relacionadas, la dimensión aplicada y la dimensión básica siempre se van a encontrar relacionadas, ¿ya?
porque para desarrollar la dimensión aplicada generalmente yo necesito conocimiento de la dimensión básica, ¿ya? Y, y también, y también al revés, ¿ya? Muchas veces cuando se está haciendo investigación aplicada, por ejemplo, lo que están haciendo las personas que están estudiando el tema del coronavirus, buscando una vacuna, por ejemplo, ellos para encontrar esa vacuna van a tener que tomar conocimientos de la dimensión disciplinar básica, conocimientos que ya existen, pero probablemente también tienen que desarrollar conocimientos nuevos, ¿ya? Entonces, mientras desarrollan esta investigación aplicada, puede ser que esa investigación aplicada, claro, llegue a la cura del coronavirus o al tratamiento, a la vacuna. Pero en el camino se desarrolló un montón de conocimiento que va a ser probablemente que va a pasar al ámbito disciplinar básico, ¿ya? Porque va a permitir entender cómo muta el coronavirus, cuáles son sus procesos de reproducción celular, etcétera. Entonces, no es que todo sea, no es que siempre todo sea disciplinar básico y todo sea disciplinar aplicado, ¿ya? Em, la investigación aplicada, por ejemplo, que se desarrolla en economía, en biología, en física, eh, claro, resuelve problemas concretos porque es aplicado, por eso se llama aplicado. Pero en el camino también deja una serie de conocimientos que se pueden considerar como básicos, ¿ya? Y en el caso de la dimensión disciplinar básica, claro, cuando se intenta explicar no sé, cuando se intenta explicar cómo, cómo funciona el universo, por ejemplo, eso puede tener a la larga consecuencias que terminan siendo aplicadas, por ejemplo. Eh, Solo por poner un ejemplo, el GPS. El GPS ustedes conocen que es una herramienta de, de rastreo satelital que nos permite saber dónde estamos ubicados en el mundo y que incluso eso lo tenemos, muchos lo tenemos en el teléfono, ¿ya? Muchos teléfonos traen incluido un GPS hoy en día. Ya, esa herramienta es aplicada, obviamente, porque es algo concreto, una solución concreta que sirve para el mundo real, ¿ya? Pero esa solución derivó de la teoría de la relatividad, ¿ya? Porque es la teoría de la relatividad la que sirve para medir correctamente el tiempo y entender que el tiempo es relativo, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo conocimiento que es básico de la física termina teniendo eh, aplicaciones, ¿ya? Termina teniendo aplicaciones prácticas, ¿ya? Entonces, esas son las dos dimensiones disciplinarias, ¿ya? Esas son las dos dimensiones disciplinarias. Todavía estamos en el punto A acá, la dimensión disciplinar. Eh, Reitero, lo disciplinar básico, entender por qué y cómo suceden las cosas, ya sea que se trate de fenómenos sociales o naturales. Entender el trasfondo de las cosas, ¿ya? Eh, y la dimensión aplicada, disciplinar aplicada, tiene que ver con la búsqueda de soluciones para problemas concretos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llevamos a eso al ámbito de la sociología, que es para nosotros más cercano, ¿ya? Los sociólogos desarrollan la dimensión disciplinar de la sociología en dos casos. Por ejemplo, cuando intentan explicar por qué existe la pobreza en la sociedad, y ahí vamos a estar hablando de la dimensión disciplinar básica, ¿cierto? Porque están intentando explicar por qué sucede un fenómeno o un problema, por qué se da, o cómo se da, ¿ya? Un problema social, ¿ya? Y ahí están desarrollando la dimensión disciplinar básica. Pero también van a desarrollar la dimensión disciplinar de la sociología cuando desarrollen esta otra, por la dimensión aplicada. ¿Y cuando los sociólogos desarrollan la dimensión aplicada de la sociología, por ejemplo? Cuando diseñan estrategias para contribuir a prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual, por poner solo un ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando los sociólogos trabajan, por ejemplo, en alguna estrategia de prevención, ¿ya? Puede ser un proyecto, puede ser alguna técnica de intervención, ya que esté destinada a trabajar con niños, no sé, o con jóvenes, eh, que permita concientizarlos respecto de la importancia de prevenir el tema del SIDA u otras enfermedades, perdón, del VIH. El VIH es el virus que se transmite. Eh,
cuando se desarrollan ese tipo de estrategias que sirven para desarrollar campañas de prevención, ahí estamos hablando de algo aplicado, ¿ya? Porque supone que es un tipo de conocimiento, claro, porque hay que generar algún tipo de conocimiento para desarrollar una técnica de intervención, ¿ya? Pero ese conocimiento está destinado directamente a resolver un problema que es concreto. Y ese problema concreto es la propagación de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva cuando en el trabajo social es disciplinar básico o cuando es disciplinar aplicado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero por el momento eso, ¿ya? Veamos lo que es la dimensión profesional. Esta no tiene subdivisión, ya hay una sola en general y es más fácil de entender probablemente, ¿ya? Todas las ramas de las ciencias sociales y naturales, en todas las ramas de las ciencias sociales y naturales, la dimensión profesional está relacionada con el ejercicio práctico de un saber especializado y acreditado, ¿ya? Ejercicio práctico de un saber especializado y acreditado. ¿Ya? ¿Cuál es un saber especializado? El saber especializado es aquel eh, que se obtiene de manera, digamos, focalizada, ¿ya? Cuando uno se especializa en algo es cuando lo que uno sabe no lo saben tan bien los demás, ¿ya? Por eso que usted está estudiando técnico en trabajo social, porque se espera que los conocimientos que ustedes van a adquirir eh, no los maneje una persona que estudió técnico parvulario. Son distintos, ustedes se van a especializar en el área del trabajo social, ¿ya? Y especializarse significa focalizarse en una sola cosa, ¿ya? Eh, entonces, saber especializado o conocimiento especializado tiene que ver con eso, ¿ya? Y acreditado tiene que ver con el hecho de que ustedes están estudiando en una institución de educación superior, que está reconocida por el Estado, etcétera. Ya, entonces no es que ustedes se estén autoformando como trabajadores sociales en su casa y que después vayan a cualquier lado y digan, no, yo sé todo porque leí unos libros de trabajo social o vi unos videos en YouTube que lo realizaba cualquier persona, etcétera, y yo sé de trabajo social. Ya, pero ¿usted dónde estudió? No, yo no estudié en ningún lado, entonces ahí no hay un conocimiento, un saber que sea acreditado, ¿ya? Entonces para ser profesional, por eso es que cuando se habla de profesional son personas que han estudiado en alguna institución de educación superior eh, reconocida, ¿ya? Y adquirieron un saber especializado que eh, está avalado por una institución, ¿ya? Digamos, el indicador de eso va a ser cuando ustedes le den su título profesional, ¿ya? El certificado o el diploma, lo que sea que le den. Entonces cuando yo pongo en práctica, ¿ya? Cuando yo pongo en práctica los conocimientos que yo adquirí, los conocimientos especializados que yo adquirí en esa institución, eh, ahí vamos a estar hablando de la dimensión profesional, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente esos conocimientos no tienen que ser relacionados con investigación, porque si no ahí ahí estarían desarrollando la dimensión disciplinar, ¿ya? Con investigación ni básica ni aplicada. Entonces, ¿cuándo estamos frente a la dimensión profesional de una especialidad? Cuando, por ejemplo, los psicólogos eh, ejercen labores de psicoterapia, ¿ya? O cuando en una consulta, o cuando trabajan como orientadores educativos en una escuela. Ahí tenemos dos ejemplos muy claros, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el psicólogo atiende en una consulta y hace psicoanálisis o psicoterapia, no está tratando de entender ningún problema psicológico, está poniendo en práctica conocimientos que él adquirió en la universidad para atender eh, problemas concretos de personas, ¿ya? Y eso van a ser problemas psicológicos de las personas, ¿ya? Pero él no va a tratar de entender un problema general, sino que va a tratar de atender un problema concreto, va a tratar de intervenir, o trata de intervenir aquí o resolver los problemas concretos que le afectan a la gente, que son todos distintos unos de otros, ¿ya? Obviamente que en el proceso, cuando atienda a las personas en su consulta, va a tener que, entre comillas, estudiar a cada persona,
¿ya? Pero eso no es parte de la dimensión disciplinar básica, ¿ya? Ni tampoco de la dimensión disciplinar aplicada. Él va a tener que tratar de entender el caso que está estudiando simplemente, ¿ya? Para poder intervenirlo. Y lo va a intervenir a partir de los conocimientos que conoce, a través de las estrategias que él adquirió cuando estaba estudiando en la universidad. De ese saber especializado lo va a poner en práctica, ¿ya? Entonces él va a aplicar sus técnicas con las personas que vayan a su consulta eh, para poder lograr que estas personas mejoren su situación psicológica, ¿ya? Eso es profesional, ¿ya? O cuando un psicólogo también trabaja como orientador en una escuela, él va a atender problemas concretos de los niños, ¿ya? Sus problemas concretos va a tratar de guiar a los niños o los padres va a tratar de hablar para ir resolviendo los problemas que se le vayan presentando a cada uno de los niños que va a atender en la escuela o de los apoderados, ¿ya? Pero son problemas concretos, puntuales, de personas concretas, reales, ¿ya? Que tienen que ver con el mundo cotidiano del día a día, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de profesional. Eh, Distinto sería, por ejemplo, si el psicólogo, algún psicólogo, eh, escribiera un artículo, por ejemplo, o un libro sobre educación, sobre orientación educacional. Ahí ya obviamente se pasa para el lado de la dimensión disciplinar básica o aplicada, dependiendo de qué se trate el libro. Pero no, acá estamos hablando de ejercicio profesional práctico en el día a día, cotidiano, ¿ya? Entonces todo lo que tenga que ver con investigación de problemas generales sobre cualquier realidad social o natural va a ser dimensión disciplinar básica o aplicada dependiendo si esa investigación está destinada a entender el trasfondo, el trasfondo último de los fenómenos, por qué suceden, cómo, por qué existen, o si está destinada a generar algún conocimiento que sea aplicado, que sirva para solucionar un problema, desarrollar alguna técnica de intervención, alguna cura para una enfermedad, alguna aplicación tecnológica para mejorar la vida digamos, de las personas, ¿ya? Pero ahí va a ser disciplinar, va a estar tratando con problemas generales, va a estar investigando para entender en profundidad, disciplinar básica, o proponer alguna solución para un problema concreto, disciplinar aplicada, ¿ya? Y en la dimensión profesional, por el contrario, estamos hablando eh, de poner en práctica los conocimientos que se adquieren y que son especializados, ¿ya? Para atender, para intervenir los problemas que son concretos, ¿ya? En otras palabras, cuando el psicólogo desarrolla la dimensión profesional ejerciendo labores como psicoterapeuta en una consulta, él no inventa nada, a diferencia de lo que pasa aquí en la dimensión disciplinar aplicada. Aquí este psicólogo no va a inventar nada, no va a hacer una investigación para inventar una nueva técnica para atender a sus pacientes. Porque si estuviera haciendo eso, estaría desarrollando la dimensión disciplinar básica o estaría en el ámbito disciplinar, perdón, el ámbito disciplinar aplicado de su disciplina, ¿ya? Es profesional, ya se está en el ámbito profesional porque la persona está interviniendo en la realidad, pero solamente aplicando lo que él sabe. No inventa nada, no investiga nada. ¿Ya? Esa es como la diferencia en caso de que no le haya quedado claro. Entonces cuando usted piensa en la dimensión profesional, tienen que descartar cualquier cosa que sea investigación, ¿ya? Porque el ámbito profesional es cuando yo pongo en práctica simplemente lo que sé y no investigo ni invento nada nuevo, ¿ya? No creo ningún conocimiento nuevo, ni tampoco desarrollo ninguna estrategia de intervención ni nada, ¿ya? Solamente voy poniendo en práctica, uso lo que ya sé para intervenir en la realidad. Y esa intervención de la realidad puede ser de distintos tipos, ¿ya? Continuemos. Entonces, obviamente, como dijimos, todas las especialidades tienen estas dos dimensiones, como dimensión disciplinar y dimensión profesional. Entonces, todas las especialidades las vamos a poder considerar como disciplina y como profesión. Y en esto no es, obviamente,
Y en esto no es excepción el trabajo social. El trabajo social también es disciplina y también es profesión. Entonces, tal como sale en una definición, en la primera acá, esto es reconocido por organismos que son importantes dentro del trabajo social, ¿ya? Como la Federación Internacional de Trabajo Social y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo. Ambas consideran que el trabajo social es una profesión, tal como dice aquí, basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento, liberación de las personas, ¿ya? Etcétera. Lo importante aquí es que, tal como lo reconocen estos dos organismos relacionados con el trabajo social es una profesión y una disciplina, ¿ya? Ambas cosas, ¿ya? Cuando el trabajo social es disciplina, como ustedes ya pueden estar deduciendo a partir de lo que hemos hablado, es cuando el trabajo social asume una orientación intelectual, ¿ya? Académica, investigativa, cuyo propósito es alcanzar un entendimiento fundamental o explicativo de por qué o cómo suceden los fenómenos sociales que constituyen su objeto de estudio, ¿ya? Distintos fenómenos sociales que no necesariamente van a ser igual que los mismos que otras disciplinas, ¿ya? El trabajo social estudia muchas cosas como eh, similares a lo que estudia la sociología, pero también tiene problemas que son propios, que tienen que ver más con el trabajo social, como por ejemplo el tema de las políticas de asistencia pública, por ejemplo, ¿ya? Ese es un tema importante porque el trabajo social tiene que ver con eso, con la asistencia social, digamos, a pesar que no se le llama así en muchas partes hoy en día, pero en definitiva tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, cuando el trabajo social se ocupa de tratar de entender o explicar por qué o cómo suceden aquellos problemas o fenómenos que le importan al trabajo social como especialidad, ahí estamos hablando del trabajo social como disciplina, y eso obviamente va a resultar en qué, en investigación y producción de conocimiento tanto básico como aplicado, ¿ya? Y obviamente va a ser conocimiento básico cuando un trabajador social se ponga a estudiar la pobreza y trate de explicar por qué existe la pobreza en Chile, por ejemplo, ¿ya? Si hay un trabajador social que se da la tarea de investigar por qué la pobreza se mantiene durante tanto tiempo de la misma forma acá en Chile, ahí estaría desarrollando una investigación que es básica, ¿ya? Que está dentro del ámbito disciplinar básico, ¿ya? Si hubiera algún trabajador social que quiere diseñar alguna estrategia, ¿ya? Algún método, alguna estrategia, alguna técnica eh, por ejemplo, atender problemas de violencia intrafamiliar, alguna técnica de mediación, por ejemplo, ¿ya? Algo que sea nuevo o que sea innovador o que derive o que combine distintas cosas, pero que tenga algún elemento nuevo, novedoso, ¿ya? Y él va a tener que investigar, va a hacer una pequeña investigación para poder producir o generar esta técnica de intervención. Y ahí obviamente eh, va a estar desarrollando el trabajo social como disciplina aplicada. ¿Por qué? Porque él va a estar creando una técnica para intervenir, ¿ya? Para intervenir la realidad. Va a estar inventando una técnica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y ambas cosas, tratar de entender por qué existe la pobreza en Chile y tratar de crear una técnica una técnica de mediación para atender casos de violencia intrafamiliar, ambas cosas son intelectuales, porque implican eh, una labor intelectual de creación, ¿ya? Porque toda la investigación, cuando se habla de investigación, tiene que ver con creación, con una capacidad intelectual de creación, ¿ya? Algo que no se da en el ámbito profesional, donde yo solamente aplico, ¿ya? Obviamente no como robot, no de manera mecánica, también tengo que usar mi intelecto, pero yo ahí cuando me ejerzo funciones o desarrollo el ámbito profesional del trabajo social, no voy a inventar nada, ni conocimiento básico ni conocimiento aplicado. Solamente yo, todo el conocimiento que adquirí mientras me formé en la universidad, en el instituto, en el centro de formación técnica, lo voy a poner en práctica, ¿ya? Y ahí estoy desarrollándolo como profesional. Entonces, en el ámbito profesional no hay creación de nada, ¿ya? Solamente es poner en práctica, ejercicio práctico de un saber especializado, como dijimos.
Ya, entonces, para resumir el tema de por qué o cuándo el trabajo social es disciplina. ¿Ya? El trabajo social es disciplina en dos casos, básico y aplicado. ¿Ya? ¿Y cuándo podemos ver digamos, el desarrollo de la dimensión disciplinar básica, que nosotros le llamamos caso 1 aquí, ¿ya? Que solamente esto lo hice así para que sea más ordenado y usted lo entienda mejor. Cuando el trabajador social o un trabajador social va a desarrollar la dimensión disciplinar básica del trabajo social como especialidad. Cuando, por ejemplo, investiga acerca de la efectividad de las políticas públicas en torno a la atención de la pobreza en la población. O cuando investiga sobre cuál es la influencia de la pobreza en la deserción escolar. Cuando investiga cosas así, cuando aplica una encuesta, por ejemplo, aplica los métodos que le proporciona la sociología, o cuando hace un estudio etnográfico, cuando utiliza la etnografía, o cuando hace un estudio de casos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es investigar, porque está aplicando los métodos que nosotros hablamos en la clase pasada, para investigar algún problema que es importante, que es relevante de entender. Cuando hace todas esas cosas, está desarrollando la dimensión disciplinar básica del trabajo social, ¿ya? Porque quiere entender algún problema, y en este caso la efectividad de las políticas públicas en torno a la atención de la pobreza en la población. Y ahí podría, por ejemplo, utilizar el método del estudio de casos, ¿ya? Porque va a estudiar la efectividad de una política, y ahí la política se transforma en el objeto de estudio. Tal como nosotros describimos el estudio de casos sirve para estudiar ese tipo de cosas, organizaciones, empresas, y también objetos de estudio impersonales como una política pública, un proyecto social, etcétera. O cuando investiga sobre cuál es la influencia de la pobreza en la deserción escolar, ¿ya? Y en este caso él quiere ver cómo afecta la pobreza en la deserción escolar, pues, y ahí podría hacer una investigación empírica, obviamente, ¿ya? Una investigación empírica utilizando el método que nosotros le llamamos análisis cuantitativo secundario, ¿ya? ¿Y por qué ese? Porque probablemente va a necesitar muchos datos que no va a poder recopilar él, ¿ya? Porque si lo quiere estudiar en todo Chile, va a ser difícil que lo haga él directamente. Entonces, probablemente va a tomar datos del censo, datos de otras investigaciones que han hecho distintos investigadores en distintas partes de Chile sobre la pobreza y sobre la deserción escolar, y él los va a reunir, le va a dar un nuevo análisis y va a sacar sus conclusiones. Entonces va a ser una investigación empírica en base a el método del análisis cuantitativo secundario, ¿ya? En esos dos casos, ¿ya? Él va a estar desarrollando la dimensión disciplinar básica, porque está generando conocimiento para entender un problema general que es relevante para el trabajo social, ¿ya? Un problema de investigación, ¿ya? Un problema de investigación. No todos los problemas son de investigación, ¿ya? Estos que están aquí son de investigación, pero cuando la persona está en el ejemplo que veíamos en la diapositiva anterior, cuando la persona va porque tiene depresión o sufre de ansiedad, a un psicólogo, eso no es un problema de investigación, pues es un problema real, concreto, individual, cotidiano, ¿ya? Entonces no todos los problemas son de investigación, ¿ya? Hay que saber distinguir entre los problemas cotidianos y los problemas de investigación. Y el trabajo social, ¿cuándo desarrolla el trabajo social en su dimensión aplicada? Que es el caso 2. Cuando crea, por ejemplo, una estrategia de intervención para la atención de personas en situación de calle. Ya apareció el ejemplo que vimos antes. ¿Ya? Cuando crea una estrategia de mediación para atender casos de violencia intrafamiliar. Que ese es otro ejemplo, porque aquí tenemos otro. Cuando crea o inventa una estrategia de intervención para la atención de personas en situación de calle. O cuando diseña un proyecto social para disminuir el consumo de droga en población infantil. ¿Ya? En ambos casos está creando algo. Él hizo alguna investigación pequeña, aunque sea, para poder inventar algo que sirviera para intervenir en la realidad. Y ese algo va a ser una estrategia de intervención o una técnica de mediación o un proyecto social, ¿ya? Y en ambos casos, la estrategia de intervención como el proyecto social, yo no lo puedo hacer directamente en la realidad, lo tengo que diseñar primero, crear. Y eso generalmente se traduce en algo que yo tengo que poner por escrito. Y que tengo que probarlo primero, etcétera, ¿ya?
No es que yo vaya a improvisar una estrategia de intervención para personas con problemas, situación de calle, no, yo la creo primero. Por eso que hay un trabajo intelectual importante, que yo la voy a escribir, la voy a planificar, ¿ya? La voy a planificar. Eh, entonces, y eso va a quedar obviamente formalizado por escrito o de alguna manera, va a depender de lo que yo esté desarrollando. ¿Ya? Va a depender de lo que yo esté desarrollando. Por ejemplo, en el caso de cuando se trata de la medicina, por ejemplo, y la medicina eh, desarrolla algún medicamento, eso obviamente ahí queda el medicamento como resultado, ¿ya? Pero en el caso del trabajador social que va a desarrollar una estrategia de intervención, el resultado va a ser probablemente un libro, o va a ser un artículo, o un informe, algo que quede por escrito, que dé cuenta de, de la estrategia de intervención desarrollada. Y el proyecto social también, pues cuando yo diseño un proyecto, tiene que quedar por escrito, tiene que quedar formulado, perdón. Em, entonces ahí el trabajador social está desarrollando la dimensión disciplinar aplicada. Cuando crea algo, cuando inventa algo que va a servir para atender un problema concreto, algún problema que sea práctico, ¿ya? En el caso de ustedes, por ejemplo, que podrán estar preguntando dónde se van a mover más, en la parte básica o en la parte aplicada, digamos, de lo disciplinar. Probablemente más dentro de lo aplicado, tal vez, por el perfil que tiene el trabajo social en la carrera de ustedes, perdón, ¿ya? Pero incluso yo diría que ustedes se van a mover casi exclusivamente en el ámbito profesional, ¿ya? Y no en el ámbito disciplinar, por una razón súper simple. La malla de estudios que tienen ustedes está orientada a la aplicación, perdón, lo profesional, lo técnico. Eh, Ustedes, por ejemplo, por la naturaleza que tiene la carrera, no tienen asignaturas donde le enseñan a investigar, ¿ya? Donde le enseñan cómo investigar un problema, eh, porque eso se enseña, eso no se puede hacer como uno quiera. Y eso sí se da, por ejemplo, en la carrera de trabajador social universitaria. Y ahí al trabajador social universitario sí le enseñan a investigar, ¿ya? Y el trabajador social que, que está en el ámbito, con una formación de nivel universitario, probablemente sí va a tener más desarrollada la dimensión disciplinar, ya sea básica o aplicada, pero va a estar más capacitado para hacer eso, ¿ya? En el caso de ustedes, van a estar más ligados a lo profesional, ¿ya? Por la naturaleza de la carrera, ¿ya? No es que una cosa sea mejor que otra, no es que el trabajador social universitario sea mejor que el técnico de trabajo social, están pensados para distintas cosas, ¿ya? O con énfasis en distintos ámbitos, mejor dicho, no para distintas cosas, porque el trabajador social universitario también va a hacer cosas muy parecidas a las que ustedes van a hacer, ¿ya? Eh, pero los énfasis están puestos en otras cosas. Entonces están pensadas para responder a necesidades distintas dentro de los requerimientos laborales que hay en torno al trabajo social, ¿ya? No es que uno sea mejor que otro, ¿ya? Responden a requerimientos distintos, a necesidades distintas. Entonces, eso respecto del trabajo social como disciplina. Ya yo creo que aquí hemos enfatizado bastante o hemos repetido varias veces la diferencia entre lo disciplinar básico y lo disciplinar aplicado y yo espero que quede en general claro, ¿ya? Veamos el trabajo social como profesión. El trabajo social como profesión, ¿ya? Como dijimos, tiene que ver con el despliegue o la puesta en práctica, digamos, de un saber hacer especializado y acreditado, con el propósito de servir al bien común. Ya, saber hacer.
saber hacer especializado y acreditado con el propósito de servir al bien común. Bueno, aquí el saber hacer es una palabra compuesta, ya tiene que ver tiene que ver mucho con con el modelo de enseñanza que hay en muchas instituciones, como la que están estudiando ustedes, ¿ya? Saber hacer tiene que ver con competencias que son concretas, que son competencias prácticas, que se le llama. Ya, por eso que ustedes en el CFT eh, están supuestamente siendo formados bajo un modelo de aprendizaje por competencia, ¿ya? Entonces a ustedes lo que se les enseña es hacer cosas, ¿ya? Es hacer cosas. Eh, el modelo universitario convencional de formación no está muy destinado a eso, está más destinado a enseñarle a pensar al estudiante, ¿ya? Que él encuentre sus soluciones a las cosas. Y no se le enseña tanto a hacer, a saber hacer cosas concretas, ¿ya? Por ejemplo, a usted le van a enseñar en el transcurso de su formación acá de cómo hacer intervención. Les van a enseñar, o deberían enseñarle cómo hacer mediación, ¿ya? Y enseñarle de manera práctica. Así se hace una mediación, así se hace una intervención psicosocial. Eh, Eso es una competencia porque tiene que ver con algo práctico, ¿ya? Tiene que ver con algo práctico. Eh, Otra cosa son los conocimientos. Obviamente usted también le están enseñando conocimientos, ¿ya? Y este módulo en particular, Sociología Básica, y probablemente alguno otro que ustedes puedan tener que sea similar, está más destinado no al saber hacer, sino que al conocer, al conocimiento, al desarrollo intelectual, ¿ya? Tiene que haber obviamente un equilibrio entre el conocimiento y las competencias, ¿ya? Conocimiento y competencia son cosas distintas, ¿ya? Conocimiento es un contenido que yo interiorizo en mi cabeza, ¿no? Pero ese conocimiento, ese contenido no tiene por qué traducirse en algo concreto. La competencia no, porque la competencia tiene que ver con enseñar a hacer algo concreto, ¿ya? Entonces, un trabajador social está ejerciendo el trabajo social como profesión, por ejemplo, cuando se encarga de atender las necesidades sociales de personas con problemática de vulnerabilidad socioeconómica, ¿ya? Eh, Cuando usted, por ejemplo, si les toca trabajar en una municipalidad, ya a usted les toca trabajar con el tema de, de atender todo lo que tiene que ver con las personas con vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, probablemente ustedes van a estar encargados de desarrollar las fichas de protección social, hacer visitas a hogares, etcétera. Entonces ahí ustedes van a estar desarrollando el ámbito o la dimensión profesional del trabajo social, porque no van a estar inventando ni creando nada nuevo para poder hacer ese trabajo. Simplemente van a poner en práctica los conocimientos que ya ustedes adquirieron y que son conocimientos especializados. ¿Cuándo más está ejerciendo el trabajo social como profesión un trabajador social? Cuando está abocado a realizar funciones de gestión de beneficio estudiantil en una institución de educación superior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la universidad, en los institutos, centros de formación técnica, las personas que se encargan de gestionar todo esto lo referente a los beneficios estudiantiles generalmente son trabajadores sociales. ¿Y qué es lo que hacen concretamente? Todo lo que tiene que ver con postulación a gratuidad, a beca, crédito solidario, tramitación de atención médica, psicológica, etcétera, ¿ya? Y ahí obviamente no está inventando nada, el trabajador social que trabaja en eso no inventa nada, ¿ya? Solamente está poniendo en práctica conocimientos que él adquirió o conocimientos nuevos que tiene que adquirir para eh, poder cumplir con este tipo de cosas que son cotidianas, ya que son parte del funcionamiento de la institución de educación superior. Entonces ahí no está haciendo investigación. Él no necesita hacer una investigación ni aplicar una encuesta eh, para poder, ¿cómo se llama? Gestionar la postulación a gratuidad de los estudiantes. No, tiene que gestionarla, ¿no? ¿Y qué va a hacer para gestionarla? Eh, Va a atender a todas las personas que vayan, le va a hacer llenar una ficha, etcétera, y después obviamente irá a hacer otro procedimiento que es
llevar eso a algún lado, etcétera. Eso es profesional, ¿ya? Ahí no está inventando nada nuevo, no está haciendo investigación ni nada de eso, ¿ya? Entonces, tal como estoy diciendo, y tal como sale aquí en la tercera viñeta, en ambos ejemplos que están en este segundo párrafo, digamos, no se hace investigación empírica para explicar ningún fenómeno general, ni se trabaja en crear ninguna técnica de intervención. No se hace nada de eso. Únicamente se ponen en práctica determinados conocimientos y competencias adquiridos formalmente. ¿Ya? Simplemente yo los pongo en práctica, los uso. ¿Ya? Los uso. Si a mí me enseñaron mientras estaba estudiando cómo se llenaba una ficha de protección social o de postulación a beneficios estudiantiles, me lo enseñaron, lo hice mientras estaba estudiando. Entonces cuando yo esté trabajando y me toca hacer eso, ya voy a saber cómo hacerlo, o simplemente lo voy a poner en práctica. Y esa es la dimensión profesional del trabajo social. Ahora, eh, ¿qué pasa con estas dos dimensiones del trabajo social, como disciplina y como profesión? ¿Cuál es predominante? ¿Ya? El carácter de profesión del trabajo social es predominante. ¿Ya? Y independiente si estamos hablando de un técnico en trabajo social o de un trabajador social universitario. En los dos casos, el carácter profesional o el ámbito profesional va a ser predominante por sobre el ámbito disciplinar. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? porque, porque el trabajo social eh, nace, nace con el propósito específico de ayudar a satisfacer determinadas necesidades y de atender y intervenir o atender concretamente determinados problemas sociales que afectan a personas vulnerables en la sociedad, poniendo en práctica para ello competencias y conocimientos que son especializados. ¿Ya? Técnicas de intervención, conocimientos de legislación, habilidades de resolución de conflictos, todas esas cosas se tienen que poner en práctica para poder atender las necesidades y los problemas que afecten a las personas vulnerables, atenderlas concretamente. ¿Ya? Eh, Cuando ustedes trabajan para alguna organización, alguna ONG o la municipalidad eh, y tiene que hacer visitas, por ejemplo, por niños que estén en situación de abandono escolar, ustedes no se van a poner a reflexionar sobre el abandono escolar, ¿no? Van a tener que ir a la casa y atender y resolver el problema que tenga, tratar de resolver o ayudar a resolver el problema que tenga esa familia o esos niños. ¿Ya? A eso nos referimos con carácter de profesión del trabajo social. Y esa es la razón de ser. El trabajo social nació para eso, ¿ya? No nació para investigar problemas, ¿ya? Lo que pasa es que después, después de muchas décadas de que el trabajo social se institucionalizó y se comenzó a enseñar en la universidad, después de mucho tiempo comenzó a aparecer la dimensión disciplinar, porque los trabajadores sociales se dieron cuenta de que también necesitaban investigar algunos problemas por su cuenta para poder entenderlo y no solamente depender de la sociología y de otras disciplinas como esa, ¿ya? Pero la dimensión disciplinar, tanto básica como aplicada, apareció mucho después, ¿ya? El trabajo social nació con el propósito de satisfacer y resolver problemas concretos del día a día de las personas, ¿ya? Por lo tanto, por eso se dice que la dimensión profesional es la razón de ser del trabajo social. El trabajo social es principalmente profesional y secundariamente disciplinar. Entonces, tal como dice aquí en el último párrafo, la última viñeta, es ampliamente aceptado que en el trabajo social la dimensión profesional es predominante. ¿Ya? La dimensión profesional es predominante. Y por lejos más importante que la dimensión disciplinar. ¿Ya? Es por lejos. Eh, si hubiera que hacer una estimación así de referencial, digamos, de eh, qué tanto desarrollan los trabajadores sociales la dimensión profesional y qué tanto desarrolla la dimensión disciplinar, probablemente sería en torno al 80 y 20. 80%, 20%. 80% profesional, 20% disciplinar. ¿Ya? Porque en general los trabajadores sociales hay muchos que se dedican a hacer investigación básica y aplicada, pero no son tantos, ¿ya? Porque el trabajador social, tal como estamos viendo acá, la razón de ser del trabajador social es atender problemas concretos directamente, ¿ya? Y en base a técnicas y conocimientos, etcétera, que ya existen, ¿ya?
Por eso que está esa, digamos, por eso que es tan predominante el tema de lo profesional, ¿ya? El 80% del trabajo o de la labor que desarrollan los trabajadores sociales en el mundo, digamos, probablemente una estimación, ¿no? ¿Ya? Probablemente el 80% sea profesional, ¿ya? O si ustedes quieren verlo de otra manera, si uno pudiera hacer un catastro de todos los trabajadores sociales que existen en Chile o en el mundo, te vas a dar cuenta que el 80% trabaja en instituciones como municipalidades, ONG, hospitales, cárceles y haciendo trabajo profesional. Y un 20% quizás trabaja en universidades haciendo investigación, por ejemplo, o en centros de estudio, haciendo solamente dedicándose a estudiar cosas que tengan que ver con el trabajo social. A eso nos referimos con una, digamos, una ponderación de 80 y 20. 80% y 20%. 80% lo profesional, 20% lo disciplinar. Si nosotros vemos eso como se da en la sociología, probablemente sea al revés, tal vez no tan marcado, pero sí en la sociología lo predominante es lo disciplinar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el caso de la sociología nació con un propósito disciplinar, de tratar de entender el mundo, tratar de entender por qué pasan los fenómenos sociales, los problemas sociales generales. Y después, con el tiempo, comenzó a aparecer, digamos, como la vertiente o la dimensión más profesional, como a encontrarle a qué se podía dedicar un sociólogo en la práctica, ¿ya? Eh, Algo que por cierto no es tan claro hoy en día, ¿ya? A diferencia de ustedes que van a ser trabajadores sociales o de su ámbito, las labores, las funciones que desarrolla un trabajador social son muy claras. La mayoría de la gente sabe que o tiene una intuición o una idea general de a qué se dedica un trabajador social. ¿Por qué? Porque se relacionan muchas veces con trabajadores sociales y conoce lo que hace un trabajador social. Entonces está más o menos delimitado el ámbito profesional de un trabajador social. En el caso del sociólogo no es tan así, ¿ya? Ni siquiera yo tengo claridad de para qué sirve un sociólogo en términos profesionales, ¿ya? Y la gente en general menos. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿qué hace un sociólogo en términos profesionales? Hace muchas cosas distintas, pero son cosas que hacen otros profesionales también, ¿verdad? Entonces eso refleja un poco que la sociología nació y es predominantemente una disciplina, básica y aplicada, sobre todo básica, ¿ya? Y secundariamente, muy secundariamente una profesión, ¿ya? Que se le ha tratado de buscar un lugar ahí profesional para que haga algo, ¿ya? Pero no siempre eso está muy claro. Eh, Ya, eso respecto del tema de los profesionales, lo disciplinar en general y aplicado al trabajo social. Ahora, ¿por qué hablamos todo esto? ¿Cuál es el propósito de hablar todo esto? No solamente, no es, o sea, no es solamente, no es para complicarle la vida, obviamente, con conceptos que puedan ser un poquito difíciles de entender al principio. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que ustedes puedan entender que la especialidad del trabajo social tiene estas dos áreas, digamos, lo disciplinar y lo profesional. Y que dentro de lo disciplinar tenemos lo básico y lo aplicado. ¿Por qué? Porque así, entendiendo eso, vamos a poder entender mejor esto, ¿ya? Que tiene que ver con cómo la sociología contribuye al trabajo social, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos la forma en que la sociología contribuye al trabajo social, que son estas que están acá, estas cuatro generales, ¿ya? Ustedes van a poder visualizar en qué ámbito impacta más cada una de estas cosas. En lo profesional, en lo disciplinar y dentro de lo disciplinar en lo básico, en lo aplicado, ¿ya? Van a poder entender dónde aquí, de hecho aquí, por eso es que aquí en la cuarta columna coloco cuáles son las dimensiones en las que se observa la utilidad de cada uno de estos aspectos o de estas contribuciones, estas cuatro contribuciones. Ya, entonces, este cuadro lo voy a resumir, no voy a profundizar mucho, porque son cosas que hemos hablado hasta acá ya en las otras clases y aquí está como el resumen, digamos. Aquí hay como un resumen bien grande, pero la mayor parte de lo que está aquí lo hemos hablado en las otras clases, ¿ya? Pero aquí está resumido cómo contribuye la sociología al trabajo social, ¿ya? Y particularmente la sociología como disciplina, porque la sociología, como dijimos, es principalmente una disciplina, a diferencia del trabajo social, que es principalmente una profesión, ¿ya?
Y eso también permite entender por qué la sociología aporta tanto al trabajo social y no al revés, ¿ya? El trabajo social, claro, también puede reportarle beneficios o cosas a la sociología, sí, obviamente lo puede, pero no es tanto como lo que le aporta la sociología al trabajo social, ¿ya? Eh, y no es porque la sociología sea una disciplina demasiado de excelencia o nada que ver con eso, ¿ya? Eh, Tiene que ver que en el caso de esta relación entre la sociología y el trabajo social, la sociología es principalmente una disciplina. Y por ser una disciplina, obviamente va a desarrollar mucho conocimiento básico y mucho conocimiento aplicado, ¿ya? Y como dijimos, lo profesional, para ejercer el ámbito profesional de cualquier especialidad, yo necesito conocimiento. Entonces, por eso que la sociología eh, le representa mayor aporte para el trabajo social que el trabajo social para la sociología. Porque el trabajo social, a ser profesional, a ser predominantemente profesional, no desarrolla tanto conocimiento. O en otras palabras, no tiene tan desarrollada su dimensión o su ámbito disciplinar. Ya, si no entendieron esto último que le acabo de decir a la primera, va a estar el video aquí para que lo puedan repasar. Pero es bastante claro, ¿ya? Eh, pero que sea claro no significa que entre a la cabeza a la primera, ¿ya? Entonces, como le dije, voy a resumir esto. Voy a resumir este cuadro, bueno, la idea no es extenderme tanto, porque esto ya lo hemos hablado en otras clases. Lo hemos ido hablando de a poco en otras clases. Ya, las 4 formas en que la sociología le aporta o le contribuye algo al trabajo social. La primera, concepto y planteamientos teóricos. La segunda, antecedentes empíricos. ¿Ya? La tercera, métodos y herramientas de investigación. Y la cuarta, métodos y herramientas de intervención. ¿Ya? Esas son las 4 formas de contribución de la sociología para el trabajo social. Esas 4 cosas, digamos, le aporta la sociología al trabajo social. ¿Y para qué le sirve cada una de estas cosas al trabajo social? ¿Para qué le sirve al trabajo social los conceptos y planteamientos teóricos? Para entender el mundo social y sus diversos fenómenos y problemas, ¿ya? Es por eso que usted tiene este ramo de sociología básica, porque aquí vamos a pasar los principales conceptos que tienen que ver con la sociedad. Es decir, a partir de la próxima clase nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es la sociedad, lo que es la cultura, lo que es el individuo dentro de la sociedad, qué es la socialización y cosas como esas, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Para qué le sirve eso a usted? Para entender el mundo social, para entender cómo se configura el mundo, cómo se estructura y cuáles son sus principales fenómenos y problemas, ¿ya? La pobreza, la delincuencia, la desviación social, el poder, etcétera. ¿Y cómo se aprecia concretamente su utilidad para el trabajo social? Es decir, la utilidad de qué, de cada uno de estos elementos de aquí. ¿Cómo se aprecia concretamente la utilidad de los conceptos y planteamientos teóricos en el trabajo social? ¿Ya? Eso lo podemos ver, por ejemplo, a través de conceptos como cuáles, como el de socialización, ¿ya? El concepto de socialización se planteó desde la sociología, ¿para qué? Para entender de mejor forma el proceso de aprendizaje que tienen todas las personas durante su vida, ¿ya? Ahí tenemos un concepto entonces que planteó la sociología y que al trabajo social le va a permitir entender mejor cómo se desarrolla el ciclo vital de cada persona, o el ciclo de vida de cada persona, ¿ya? Eh, ¿Y qué planteamiento, por ejemplo? Que también se habla de planteamientos teóricos. El planteamiento de la teoría de la etiqueta, por ejemplo, que es un planteamiento específico, ¿ya? Que está dentro de la perspectiva del interaccionismo simbólico, para unir con lo que hemos hablado en otras clases. ¿Y para qué sirve este planteamiento de la teoría de la etiqueta? Sirve para entender a veces cómo la conducta desviada, es decir, la conducta delictiva, podríamos llamarle, o desviada no necesariamente delictiva, sino que la conducta desviada es la conducta o el comportamiento que se sale de las normas de la sociedad, ¿ya? Entonces, este planteamiento de la teoría de la etiqueta nos permite entender muchas veces o comprender cómo la conducta desviada solo se convierte en tal cuando es etiquetada de dicha forma. ¿Ya? Etiquetada, cuando se le pone la etiqueta de conducta desviada, ¿ya? Y eso se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que quizás no tanto hoy día, sino que eh, en, en, en el pasado sucedía mucho que eh, la homosexualidad, por ejemplo, era considerada una enfermedad,
¿ya? Y eso se mantuvo hasta la década de 90 en muchas sociedades. Y estaba avalado por los psiquiatras y los médicos, los psicólogos también. ¿Ya? Entonces a todas las personas que eran homosexuales se le ponía la etiqueta, digamos, por eso sale entre comillas, de desviado social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entendía que la homosexualidad era una enfermedad, ¿ya? Y no una elección, como se entiende hoy en día, o parte de una construcción de identidad, sino que se consideraba como una enfermedad. ¿Y quién le ponía la etiqueta esa? Las personas que tenían poder para hacerlo. ¿Ya? ¿Y quiénes tenían poder? Los médicos tienen poder, ¿ya? Porque lo que dice el médico se considera como válido en el ámbito de la medicina, ¿ya? Todos los jueces también tienen poder para poner etiqueta, los legisladores, los burócratas, ya que trabajan para el Estado, la policía, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la teoría de la etiqueta, ¿ya? Que permite entender algunos fenómenos desde ese punto de vista. Obviamente no permite entenderlos todos, pero permite entender algunos, pues, como el ejemplo que le estoy dando de la homosexualidad, que durante mucho tiempo se consideró una enfermedad. Se considera una enfermedad y eh, a las personas que eran homosexuales se les tildaba o se les etiquetaba como desviado social, o como desviado sexual, para ser más exacto, ¿ya? Pero no era algo natural, era algo solamente que procedía de una clasificación que hacían personas que tenían poder, o una o no personas particulares necesariamente, sino que grupos, grupos que tenían poder, y esos grupos eran grupos científicos, médicos, policiales, judiciales, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de un concepto y un planteamiento que al trabajador social le sirve para entender problemas que son importantes o fenómenos que son importantes dentro de la sociedad. ¿Ya? Y ahora, los conceptos y planteamientos. ¿En qué dimensión el trabajo social se observa su utilidad? En todas las dimensiones. En las dos generales y dentro de la dimensión disciplinar, en la básica y la aplicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si en la dimensión disciplinar básica, si el trabajador social quiere hacer investigar un problema, le sirve los conceptos y planteamientos teóricos. Porque tiene que partir de alguna base. Si quiere desarrollar alguna estrategia o técnica de intervención, también le sirven los conceptos de planteamiento, porque para desarrollar alguna técnica de intervención o algo sobre lo que sea, yo necesito entender primero la realidad. ¿Ya? Y para la dimensión profesional también le sirve, porque para trabajar, por ejemplo, para una ONG que se dedica a atender a los problemas de los niños con desviación escolar, yo para entender para poder trabajar ahí e ir a hacer las visitas que necesito hacer, eh, necesito primero entender lo que es la deserción escolar, ¿ya? O entender cosas como la pobreza o como la estratificación social. Yo no puedo desarrollar mi trabajo profesional si no entiendo cosas como esas, ¿ya? Entonces, y esas cosas las voy a entender a partir de conceptos y planteamientos que me va a proporcionar la sociología, entre otras disciplinas. Otras disciplinas le va a proporcionar algo similar, obviamente, como la psicología, etcétera. ¿Ya? Así tienen que leer este cuadro, tal como lo acabo de leer yo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa le otorga la sociología al trabajo social? Antecedentes empíricos. ¿A qué me refiero con antecedentes empíricos? Resultados de investigaciones, estadísticas, ¿ya? Datos que los sociólogos muchas veces obtienen a partir de las investigaciones que ellos hacen, a través de los estudios. Cuando aplican encuestas, por ejemplo, cuando hacen encuestas sobre distintas cosas, eso resulta, valga la redundancia, en resultados concretos, en estadística, en información, ¿ya? En datos, que quedan disponibles ahí, ¿ya? Y quedan disponibles para el trabajo social, para que el trabajo social pueda desarrollar sus propias investigaciones básicas, digamos, o también sus propias investigaciones aplicadas para fundamentarlas, ¿ya? Por ejemplo, cuando se quiere hacer un proyecto social, cuando un trabajador social quiere inventar un proyecto social o diseñarlo, eso sería dimensión disciplinar aplicada. Para hacer ese proyecto social hay una parte de todos los proyectos donde hay que fundamentar el proyecto o el problema al que intenta atender el proyecto.
Y eso se hace en base a datos o información proporcionada por otros investigadores, para mostrar cómo se presenta el problema social que yo quiero intervenir. Y ahí yo puedo tomar las investigaciones que han hecho los sociólogos, las estadísticas que han desarrollado, los datos que han proporcionado respecto de problemáticas como la pobreza, la delincuencia, el empleo, etcétera, ¿ya? Entonces, tal como sale aquí, sirve para fundamentar sus investigaciones empíricas sobre sus problemas de interés, ¿no? El problema de interés del trabajo social. Y también sirve para tomar decisiones en la intervención práctica en un grupo de comunidad, ¿ya? También sirve para eso. Entonces, en definitiva, ¿para qué dimensiones del trabajo social sirven los antecedentes empíricos que proporciona la sociología al trabajo social? En la dimensión básica, en la aplicada y la dimensión profesional también, ¿ya? En la dimensión profesional por la razón que dije, la misma razón que dije acá. Porque si yo quiero hacer una visita, por ejemplo, o si yo trabajo para una ONG o la municipalidad y hay que hacer visitas respecto de niños que tengan problemas de deserción escolar, voy a tener que tomar algunas decisiones probablemente de intervención. ¿Dónde focalizar más, por ejemplo, la intervención dentro de una comuna? ¿Ya? Y para tomar esa decisión necesito datos a veces, investigaciones que hayan hecho otras personas, otros investigadores. Y muchas veces esas investigaciones o esos antecedentes empíricos me lo van a proporcionar los sociólogos que hayan hecho investigación sobre deserción escolar. Entonces yo, como trabajador social, probablemente voy a tomar muchas de esas investigaciones y me van a servir a mí como antecedente para tomar decisiones, ¿ya? Y decisiones que tienen que ver con intervención. Por eso es que está relacionado con la dimensión profesional. ¿Qué otra cosa le aporta la sociología al trabajo social? Métodos y herramientas de investigación, ¿ya? Lo vimos nosotros en la clase anterior. ¿Y para qué? ¿Para qué le sirven estos métodos y herramientas de investigación al trabajo social? Para desarrollar sus propias investigaciones empíricas sobre problemas sociales de su interés, ¿ya? Y la sociología le proporciona al trabajo social métodos, técnicas, instrumentos de investigación empírica que son útiles para que el trabajo social desarrolle sus propias investigaciones cuando desea hacerlo, ¿ya? Y ya dijimos que no es tanto lo que lo hace, pero también lo hace, ¿ya? Y mientras lo siga haciendo va a seguir necesitando de métodos de investigación. Y aquí están todos los que nosotros hablamos en la última clase, por los métodos como la encuesta social y la etnografía, pero también cosas más específicas, como instrumentos de investigación, que son las cosas más concretas que yo utilizo para investigar. Y ahí tenemos los índices de caracterización socioeconómica, que son como, digamos, como muy similares a las fichas que ustedes pueden conocer de protección social. O sea, eso es un índice de caracterización socioeconómica. Cuestionarios para medir opiniones, actitudes de las personas, etcétera. Todo ese tipo de cosas que sirven para investigar, le vamos a llamar método o herramienta de investigación. Y como aquí estamos hablando de investigación, ya aquí solamente de investigación para entender algún problema, etcétera, principalmente se va a observar su importancia en la dimensión disciplinar básica del trabajo social, ¿ya? Principalmente en la dimensión disciplinar básica. Método y herramienta de intervención, ¿ya? Parecido a lo que está arriba, pero aquí estamos hablando de intervención, ya no de investigación. ¿Y esto para qué sirve? Para desarrollar su trabajo de intervención práctica en grupos y comunidades, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que nosotros, con el ejemplo que les di antes de cuando yo tengo que ir a hacer visitas, por ejemplo, a familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar o de deserción escolar en sus hijos, etcétera, ¿ya? ¿Cómo hago eso? ¿Ya? En muchos casos se utilizan técnicas de trabajo grupal que han sido desarrolladas por la sociología. En otros casos, obviamente, ustedes van a utilizar métodos de intervención que son creados desde el mismo trabajo social, ¿ya? Esto que está aquí no significa que todas estas contribuciones que están aquí, que estamos mostrando, no significa que todo lo que el trabajo social utiliza proviene de la sociología, no estamos diciendo eso. Estamos solamente destacando lo que la sociología le aporta al trabajo social, entendiendo que el trabajo social también recibe aportes de otras disciplinas y el trabajo social también desarrolla cosas que son propias, ¿ya? Pero la cosa es que la sociología también le aporta algunos métodos y herramientas de intervención al trabajo social, que le sirve al trabajo social para desarrollar su trabajo de intervención práctica en grupos y comunidades.
¿Como cuáles? Uno que vimos nosotros en la clase pasada también, el método de la investigación-acción participativa, si se acuerdan. Ese era un método que yo les expliqué que era mitad investigación y mitad intervención. ¿Por qué? Porque tenía que ver con búsqueda de, con, eh, con, em, con intervenir la realidad de grupos que eran desfavorecidos para modificar esa realidad, para resolver los problemas que tenían de manera interna. ¿Ya? Entonces el método de la intervención-acción participativa es uno de los más importantes que le provee la sociología al trabajo social como método de intervención. ¿Ya? También hay otras técnicas como la técnica de focus group, etcétera. Hay muchas otras cosas. ¿Ya? Y eso sirve principalmente, ya esto no significa que aquí, si ustedes encuentran que, sí, mira, también puede servir para la dimensión aquí, por ejemplo, para la dimensión disciplinar aplicada, sí, eventualmente, ¿ya? También podría ser. Pero aquí yo le destaqué solamente donde impacta más, en qué dimensión impacta más cada uno de estas contribuciones. ¿Ya? Y los temas de los métodos y herramientas de intervención, como se trata de eh, tratar de atender un problema práctico de personas reales, ¿ya? En el ámbito de la vida cotidiana, eso obviamente es dimensión profesional. Entonces, cuando yo utilizo la investigación, acción participativa para tratar de resolver, cuando yo la utilizo, la aplico, o sea, la pongo, la uso, ¿ya? Para mejorar la situación de familias que tengan problemas de eh, violencia intrafamiliar. Yo obviamente voy a estar hablando de la dimensión profesional, porque quiero resolver un problema concreto de un grupo social concreto, no un problema general de estudios, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el resumen de este cuadro. ¿Ya? Esto es sumamente importante, ¿ya? Porque este cuadro que está aquí resume, digamos, la importancia que tienen los cursos de sociología básica y sociología aplicada para ustedes. Aquí está como resumido todo, un año completo aquí, ¿ya? Y esto justifica el hecho de que ustedes tengan sociología básica, sociología aplicada. Entonces, por eso que de aquí hacia adelante nosotros comenzamos con la materia ya propiamente tal de sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la socialización, etcétera. Porque ya tenemos claro el panorama, o sea, ya vamos a saber para qué sirve. Cuando yo le esté hablando de socialización, ustedes van a conectar de inmediato con este cuadro que está aquí. ¿Ya? Ya van a saber por qué vamos a hablar de ciertas cosas y van a saber para qué les van a servir los conceptos, los planteamientos que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Porque eso está aquí, ya está justificado para qué les va a servir. Por eso esta es la lógica que he seguido siempre en los cursos. ¿Ya? De comenzar introduciendo lo que es la sociología, hablar un poco de sociología, cómo está estructurada, qué características tiene, cuáles son sus principales perspectivas teóricas, sus métodos de investigación, y después pasar a esto, ver cómo contribuye la sociología al trabajo social. ¿Ya? Y una vez que tenemos todo ese contexto general, comenzamos a hablar ya de cosas que tengan que ver más con la sociedad, o con lo que la sociología ha dicho sobre la sociedad, sobre los problemas sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque así cuando nosotros vayamos hablando, como les dije, de cultura, de socialización, del poder, de la estratificación, ustedes ya van a saber para qué estamos hablando de eso. O ustedes van a saber para qué les va a servir eso eventualmente. Lo que está en este cuadrito que está acá. Entonces lo dejo invitado para la próxima clase, donde ya vamos a comenzar a hablar de los temas que les mencioné. Lo dejo invitado por entonces, perdón.